¿Cómo están? Bueno, la idea de este video es hacer unas pequeñas aclaraciones a partir de lo que estoy viendo de los primeros dos trabajos, ¿sí? El tercero todavía apenas vi uno o dos. Algunas aclaraciones sobre las teorías tradicional y de escuela nueva, ¿sí? Porque estoy viendo algunos errores que se repiten, ¿sí? Primero, en general asocian a un docente tradicional, ¿sí?, con alguien malo, ¿sí? Obviamente la pedagogía tradicional es autoritaria, ¿sí? Pero nos es mucho más fácil ver lo autoritario en alguien que nos parece agresivo, violento o duro y muy rígido, ¿sí? Pero también puede pasar que maestras o profesores súper amorosos, súper respetuosos, ¿sí?, sean igualmente tradicionales, ¿sí? En el sentido de que de una manera dulce y amorosa, pero siempre es el docente el centro de la clase, ¿sí? En donde es el que dice lo que hay que hacer, las tareas, lo puede decir de la mejor manera posible, súper dulce, cariñosa, con paciencia, ¿sí? Pero si el que siempre lleva las propuestas es el docente, el que siempre transmite el conocimiento es el docente, ¿sí? El que siempre toma las decisiones es el docente, ¿sí? Por más que sea súper dulce, va a seguir siendo tradicional, ¿sí? Del otro lado lo mismo, ¿sí? Puede haber alguien de la escuela nueva, súper rígido, súper disciplinado, ¿sí? Y súper o poco amable, ¿sí?, como alguien medio duro. Pero si el centro es el alumno de esa propuesta de educación, va a ser escuela nueva, ¿sí? Otra cuestión relacionada con la escuela nueva. Suelen relacionarla con algo relajado, algo sin disciplina, sin normas, y no necesariamente, ¿sí? La escuela nueva puede tener muchas normas y mucha disciplina que estén pensadas en función de el desarrollo natural del alumno, ¿sí? Que acompañe ese proceso. O puede ser que las mismas normas sean propuestas por los alumnos, ¿sí? Pero después, a rajatabla, se cumplen y el docente puede ser el encargado de que se cumplan esos acuerdos de convivencia, por ejemplo, ¿sí? Así que ojo, porque en muchas experiencias que contaron relacionaban a una escuela caótica o sin orden, ¿sí? En donde el docente se desdibujaba y no tenía mucho sentido, lo asociaban con escuela nueva y no necesariamente, ¿sí? O sea, no, tipo directamente, sino que la escuela nueva es otro tipo de orden, otro tipo de disciplina, en donde se busca que el ambiente, ¿sí?, el espacio educativo sea estimulador para generar esa disciplina interior, ¿sí? La diferencia es de dónde sale la disciplina, ¿no? La idea es como que salga de adentro y que la propia persona se dé cuenta de los límites que tiene que ir poniendo sus conductas. Bien, hechas estas aclaraciones, pasamos a el siguiente tema, ¿sí?, que en sí es un autor, un autor brasilero, un pedagogo brasilero, que se llama Saviani, ¿sí? Van a tener un texto para leer de él, van a leer la primera parte. Él es el que clasifica las teorías, ¿sí? Nosotros hasta ahora vimos 3, y esas 3 para Saviani son teorías no críticas, ¿sí? Y también habla de las teorías críticas, que son las que vamos a ver en las próximas clases. Pero bueno, nos detenemos en qué es esto de teorías no críticas, ¿sí? Saviani es brasilero, ¿sí?, y escribe este texto en la década del 70, ¿sí?, hace ya 5 décadas. Y él lo que plantea es que allá él habla en esa época, cómo es posible que haya un 50% de analfabetos, ¿sí?, gente que no sabe leer ni escribir, y hace décadas que venimos con el sistema educativo funcionando para todos.
Hoy, por suerte, no hay tanto analfabetismo, es mucho menor, pero hoy podríamos decir lo mismo con la pobreza, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos un 50% de pobreza, ¿sí? Si se supone que la educación viene a generar igualdad y a sacar a la gente de la pobreza y a hacer algo más justo? ¿Cómo es posible esto, no? ¿Cómo se explica? Saviani dice que las teorías educativas se pueden clasificar según cómo expliquen la marginalidad, la pobreza, la desigualdad, ¿sí? Las teorías no críticas, ¿sí?, van a pensar que la educación es la solución a los problemas sociales, ¿sí? Puntualmente a bajar la pobreza, ¿sí?, o a bajar el analfabetismo. Y las teorías críticas, por el contrario, dicen que la educación es parte del problema, ¿sí? Acá de vuelta siempre estamos hablando de la educación en un sentido específico, ¿sí?, que es el sistema educativo y la escuela, ¿sí? Por más que sabemos que hay educación por fuera de la escuela, acá Saviani está hablando principalmente de la escuela. Bien, ¿cómo es esto de si la escuela es parte del problema o parte de la solución? Va a depender de cómo se entiende la relación entre la sociedad y la escuela, ¿sí? Para las teorías no críticas, ¿sí?, para la tradicional, la escuela nueva, la pedagogía por objetivos, la educación es autónoma de la sociedad, ¿sí? Como que es algo que está aparte de la sociedad, ¿sí?, podríamos decir, y que no depende de lo que pasa en la sociedad, ¿sí?, sino que tiene una cierta autonomía y que por lo tanto puede mejorar a la sociedad, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado, no sé, el problema de este país es la educación? Si mejoramos la educación, el país va a salir adelante, ¿sí? Bueno, es esta idea, ¿no? Lo que dice Saviani es que esto es no crítico, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen las teorías críticas? Dicen que no, la educación, la escuela, depende de la sociedad, ¿sí? Está condicionada, está determinada por la sociedad. Y esto tiene varias consecuencias que las vamos a ver más adelante. Luego Saviani, de hacer esta introducción, analiza teoría por teoría las que ya vimos, ¿sí?, y explica, bueno, qué explicación da de la pobreza, de la marginalidad, cada teoría. La pedagogía tradicional va a justificar la pobreza con la idea de que el que es pobre y por lo tanto le va mal en la escuela es porque es un vago e ignorante, ¿sí? Es sobre todo la ignorancia, ¿no? Entonces ahí lo que está haciendo es justificar la pobreza por la ignorancia de las personas, ¿sí? Después vamos a ver claramente que esto no es así, ¿no? Pero bueno, la pedagogía tradicional sostiene eso. Y mucha gente piensa eso. La escuela nueva, ¿sí?, critica lo tradicional y dice, no es así, no es porque son ignorantes, es porque hay que cambiar la educación, y si mejoramos la educación y nos centramos en los intereses de los alumnos, esto va a andar mucho mejor. Bueno, Saviani, van a ver en el texto, es súper crítico de la escuela nueva, ¿sí?, que uno tiende a simpatizar, pero lo que dice es que al fin y al cabo sigue confiando en que la educación es parte de la solución cuando en realidad es parte del problema, ¿sí?, que es lo que plantea Saviani. Y además dice que la escuela nueva terminó siendo una educación para ricos, ¿sí?, para los pobres no, que se bajó en muchos casos la disciplina por esta idea de, bueno, hay que ver los intereses de los alumnos, entonces se bajó la exigencia y eso bajó la calidad de la educación para los más pobres. Pero bueno, por lo pronto es discutible esta idea de Saviani. Desde mi punto de vista es como muy duro con la escuela nueva, que para mí tiene cosas positivas que rescatar. Pero es cierto que en algún punto es ingenua y es no crítica, y es necesario ser críticos, sobre todo en la educación. Y por último, la pedagogía por objetivos plantea que
el que es pobre por inútil, ineficiente, incompetente, ¿sí? Entonces, lo que hacen estas pedagogías en alguna forma es justificar las desigualdades, ¿sí? Y echarle la culpa a las personas por su pobreza. Cuando vamos a ver que no es así. El autor que hizo un quiebre en esta interpretación fue Marx, ¿sí? Que lo deben ver en otras materias. El marxismo lo que dice es que si hay pobreza es por una cuestión de clases sociales, en donde la clase social alta, los ricos, la burguesía, se hace cada vez más y más rica y va haciendo que el resto seamos cada vez más y más pobres. Entonces, no tiene que ver con la educación, sino que tiene que ver con una cuestión de la sociedad, ¿sí? Y ese planteo marxista, muchos otros, que vamos a ver más adelante, lo toman y entonces llevan a criticar a la escuela como parte de la que legitima, reproduce, reafirma las desigualdades sociales. Pero bueno, eso lo vamos viendo más adelante. Por ahora tienen que tener en claro esto de las teorías no críticas, que son las que vimos hasta ahora, y por qué serían no críticas según Saviani, ¿sí? Es un tema muy complicado, por eso les aconsejo que lean el texto, ¿sí? No se queden solo con esta explicación, sino que lo lean, lo analicen, lo piensen y en el mejor de los casos me hagan preguntas o comentarios, ¿sí? Así que bueno, espero que sigan bien, cuídense mucho, nos estaremos viendo en algún momento si todo mejora.